Hola amigos, ¿qué tal? Soy Sveta y hoy otra vez estoy aquí para satisfacer una de vuestras peticiones. Hoy os voy a enseñar cómo preparar en casa riquísima coca de San Juan, un bollo dulce que se hace en Cataluña para celebrar la mágica noche de San Juan. La palabra rico en el caso de esta coca se queda corta, amigos. Es maravillosa. Sale tremendamente tierna y deliciosa. Hay quien dice que se parece al roscón de Reyes, pero no, es otra historia. Fíjate qué miga tan mullida tiene. Es un placer degustarla. La fórmula es del libro de Xavier Barriga, un destacado panadero catalán, pero la he ajustado un poco. La hice de tal forma para que quedara blandita y tierna de un día para otro. Para preparar la coca vas a necesitar los siguientes ingredientes. Harina de fuerza es harina apta para hacer pan y bollos. Puede que en tu país se llame de otra forma, pero una harina que tenga 12,5-13,5% de proteínas te sirve. Esta información encontrarás en el paquete de la harina. En un recipiente pon el agua templada. Añade una cucharada de azúcar. Añade la levadura. Puedes usar tanto la fresca como la seca. Las cantidades están indicadas en los ingredientes. Deja la solución en reposo unos 15 minutos para que se active la levadura. Añade a la solución de la levadura el huevo y la yema. Añade la ralladura de lima o de limón. Raya solo lo que es la parte verde de lima o la amarilla del limón, sin la parte blanca. Yo te recomiendo que utilices la lima, que le da a la coca un toque muy especial. Añade una pizca de canela molida. Añade 3 cucharadas de harina. Remueve muy bien y deja que el prefermento suba cuadriplicando su tamaño. Remueve el prefermento. Añade el azúcar restante. Añade la sal. Tamiza la harina restante. Remueve muy bien y deja la masa en reposo unos 20 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina. Vuelca la masa sobre la mesa limpia y seca. Amásala hasta que se vuelva lisa y se cubra de ampollas. Pasados 15 minutos del amasado o cuando veas que la masa ya casi no se pega a la mesa, añade la mitad de la mantequilla e intégrala. Cuando digo intégrala, quiere decir que la masa tiene que absorber la mantequilla, no esconderla debajo.
Añade la mantequilla restante e intégrala a la masa. Amasa la masa hasta que deje de pegarse a la mesa. Puedes amasar en la amasadora. Menos la mantequilla, mezcla todos los ingredientes durante 5 minutos en primera velocidad. Guarda el bol con la masa en la nevera durante 20 minutos. Amasa 15 minutos en primera velocidad. Añade e integra la mantequilla en 2 tandas. Amasa 3 minutos más después de integrar la mantequilla. He tardado en amasar la masa 26 minutos. Tú puedes tardar más tiempo o menos, según la habilidad que tengas para el amasado. Unta el recipiente con pequeña cantidad de aceite. Pon dentro la masa. Deja que suba casi triplicando su tamaño. A 23 grados mi masa tardó en subir 1 hora y 25 minutos. A temperatura más alta subirá antes y viceversa. Volca la masa sobre la mesa y amásala 1 minuto, deshinchándola muy bien. Ponla en el recipiente y deja que suba duplicando su tamaño. A 23 grados mi masa tardó en subir 1 hora y 10 minutos. A temperatura más alta subirá antes y viceversa. Volca la masa sobre la mesa y amásala 1 minuto. Trata de deshincharla muy bien. Haz una bola. Espolvorea la mesa con harina. Deja la masa en reposo unos 10 minutos. Con ayuda de un rodillo estira la masa en un óvalo de 1 centímetro de grosor. Procura que tenga el mismo grosor por todos los lados. Ponla en la bandeja del horno forrada con papel para hornear. Cúbrela con un paño y deja que suba duplicando su tamaño. Cuando falten 20 minutos para que termine el levado, enciende el horno a 180 grados con calor de arriba y abajo. Bate la clara que quedó. Yo voy a adornar mi coca con fruta escarchada, piñones y crema pastelera. La crema pastelera ha de estar fría. El vídeo con la receta de mi crema pastelera os subiré mañana sin falta, porque es muy rica. Si no te gusta la crema pastelera, puedes adornar la coca con azúcar, frutos secos, pepitas de chocolate, con lo que quieras. A 23 grados, mi coca tardó en subir 55 minutos. A temperatura más alta subirá antes y viceversa. Pinta la coca con la clara de huevo. Adorna la coca a tu gusto. Yo hice la crema pastelera con 2 yemas, que me han salido unos 260 gramos de crema. Pero si te gusta la crema pastelera en cantidad, hazla entonces con 3 yemas y te saldrán unos 390 gramos de crema. Mete la coca dentro del horno.
Pulveriza las paredes del horno con agua. Hornéala 25 minutos o hasta que quede como a ti te gusta. Si tu horno calienta más por un lado que por otro, cuando haya cogido color, gírala a 180 grados. Saca la coca del horno. Ponla sobre una rejilla para que se enfríe. Estoy segura que en cuanto la pruebes te va a enamorar para siempre. Para conservarla, guárdala en una bolsa. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció la receta y si te ha gustado, compártela en las redes sociales con tus amigos y suscríbete a mi canal, es gratis. Hasta la próxima.